Nadie creía que estas defensas podían ser borradas en 2 horas. No cuando estaban escondidas entre las montañas del Líbano. No cuando sus radares habían sido creados para encontrar aviones a decenas de kilómetros. Y mucho menos cuando esos misiles venían con una reputación casi sagrada. En 1973 habían hecho sangrar a la aviación israelí como nunca antes. Mira esta reconstrucción en 3D del SA-6, el Kub soviético. 3 misiles sobre un vehículo, un radar girando, una tripulación esperando la orden. Para un espectador parece una máquina. Para un piloto que volaba abajo, con el sol pegándole en la cabina y la radio llena de voces, era otra cosa. Era una sentencia. 9 de junio de 1982, Valle de la Bekaa. En un puesto sirio, un operador mira su pantalla verde. El aire vibra con un zumbido eléctrico. En los auriculares hay ruido, órdenes cortadas, interferencia. De pronto aparecen contactos. No uno, varios. Se mueven hacia la zona protegida. El operador cree que por fin los israelíes vienen de frente, como todos esperaban. Una batería se prepara, otra también. En algún puesto de mando alguien autoriza el disparo. Pero lo que los radares están viendo no es exactamente lo que creen ver. Y cuando el primer misil sale, dejando una estela blanca sobre las montañas, la trampa ya está cerrada. Antes de entrar en esta historia, suscríbete al canal si te gusta la historia militar contada con contexto, tecnología y sin repetir mitos. Y escribe abajo desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí. Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú. Quiero leerlos. Porque este episodio no es solo sobre Israel y Siria. Es sobre una pregunta que todavía divide a pilotos, veteranos, técnicos y fanáticos de la aviación. ¿Ganó el avión? ¿Ganó la electrónica? ¿O ganó la forma de pensar la guerra? Para entender por qué lo ocurrido en la Bekaa fue tan impactante, hay que volver 9 años atrás. En octubre de 1973, durante la guerra de Yom Kippur, Israel descubrió algo que le cambió la sangre a su fuerza aérea. Durante años sus pilotos habían creído que la velocidad, el entrenamiento y la audacia podían romper casi cualquier defensa. Pero sobre el Sinaí y el Golán apareció una muralla nueva. Misiles tierra-aire, cañones guiados por radar, posiciones móviles, zonas de muerte superpuestas. Los aviones entraban, atacaban, y de pronto el cielo se llenaba de alertas. No era el viejo duelo romántico entre pilotos. Era una red invisible que te veía antes de que tú pudieras verla a ella. El SA-6 se convirtió en el símbolo de ese miedo. No era el único sistema, pero sí el más recordado. Móvil, relativamente compacto, capaz de acompañar a fuerzas terrestres y obligar a los aviones enemigos a cambiar de altura, de ruta, de táctica. Para un país pequeño cuya doctrina dependía de reaccionar rápido y dominar el aire, aquello era una amenaza existencial. No bastaba con tener buenos pilotos. Si cada incursión costaba aviones y hombres, la libertad de acción desaparecía. En Israel se resumió con una frase dura: el misil había doblado el ala del avión. Y esa frase pesó durante años. Pesó en las salas de planificación, pesó en las bases aéreas, pesó en los pilotos que seguían entrenando, pero sabían que en una guerra real, el enemigo no iba a esperarlos en el aire con reglas limpias. Lo iba a recibir desde tierra, con radares, baterías, enlaces de mando y una paciencia fría. Así que cuando Siria comenzó a desplegar defensas en el Valle de la Bekaa, el mensaje fue evidente. Si Israel entraba al Líbano, no entraría en un cielo vacío, entraría en una jaula. La Bekaa era perfecta para convertir el aire en una trampa. Un corredor largo, rodeado de montañas, con carreteras estratégicas, bases, unidades sirias y posiciones que podían cubrirse unas a otras. Desde allí, Damasco podía proteger su presencia en Líbano y desafiar la libertad de movimiento israelí. Sobre el mapa las baterías parecían piezas de ajedrez colocadas para cerrar rutas. En la realidad, cada una era un grupo de hombres esperando señales. Una mancha en una pantalla, una voz en la radio, una orden que podía llegar en segundos. Pero aquí está el detalle que muchos olvidan. Una defensa aérea no es invencible solo porque tenga buenos misiles. Necesita ver.
necesita comunicarse, necesita decidir. Necesita que el radar descubra la amenaza, que el mando la entienda, que la batería reciba la orden correcta y que el operador dispare en el momento justo. Si una pieza falla, el sistema se vuelve más lento. Si fallan varias a la vez, la muralla empieza a parecer una puerta mal cerrada. Israel pasó años obsesionado con esa idea, no con destruir un lanzador aislado, sino con romper el sistema completo. En hangares y centros de mando se estudió lo que había salido mal en 1973. Se revisaron rutas, frecuencias, tiempos de reacción, ángulos de radar, hábitos de los operadores. Se incorporaron nuevos aviones, nuevos sensores, nuevas formas de coordinar la batalla. Y, sobre todo, apareció algo que entonces parecía casi secundario, casi una curiosidad técnica. Pequeños aviones no tripulados capaces de mirar, provocar y sobrevivir lo suficiente como para revelar al enemigo. El detalle más peligroso de la operación no tenía forma de caza. No llevaba bombas visibles, no hacía temblar el suelo y ni siquiera necesitaba un piloto dentro. Era pequeño, lento, casi insultante frente a una red hecha para cazar aviones supersónicos. Pero su misión era decisiva. Entrar primero, dejarse ver y obligar a la defensa siria a cometer el error que Israel llevaba años esperando. Después de 1973, la Fuerza Aérea Israelí había aprendido una lección amarga. Un radar apagado puede esconderse durante horas. Un lanzador camuflado entre caminos y laderas puede sobrevivir si nadie conoce su posición exacta. Pero cuando un radar se enciende, deja una firma. Emite, busca, pregunta al cielo, ¿dónde está el enemigo? Y en esa misma pregunta revela dónde está él. La clave no era correr más rápido que el misil. La clave era hacer que el misil mostrara su mano antes de tiempo. Por eso en la BK, Israel no preparó un ataque frontal, preparó una escena. Primero aparecieron los señuelos y los drones de reconocimiento, como los Mastiff y los Scout. En una pantalla bajo presión no siempre era fácil distinguir si ese eco pequeño era un aparato no tripulado, un blanco falso o el comienzo de una oleada real. El radar no cuenta historias, solo muestra contactos. Y cuando esos contactos se acercan a una zona sensible, el hombre frente a la consola tiene segundos para decidir. Imagina el puesto sirio. Calor dentro del vehículo, olor a metal, auriculares pegados a la cabeza, una voz pidiendo confirmación, otra cortada por interferencia. Afuera, el valle parece quieto. Adentro, la pantalla empieza a llenarse. Un punto se mueve, luego otro. El oficial sabe que si espera demasiado puede ser destruido en tierra. Pero si dispara demasiado pronto, quizá acaba de gastar un misil contra una sombra. Ese era el dilema. Detrás venía la verdadera máquina. Aviones de alerta temprana observaban desde la distancia. Plataformas de guerra electrónica escuchaban, confundían y degradaban comunicaciones. Los cazas esperaban instrucciones. Los aparatos de ataque aguardaban rutas ya calculadas. No era una carga heroica de pilotos lanzándose contra baterías. Era una red contra otra red. La siria quería negar el cielo. La israelí quería quitarle los ojos, la voz y luego los dientes. El SA-6 no era un juguete viejo. Había sido temido por una razón. Sus tripulaciones sabían operar bajo presión. El problema era que una batería, por buena que sea, depende de mando, comunicaciones, información y tiempo. Si esas piezas se rompen, el lanzador sigue allí, pero ya no pelea como parte de un cuerpo. Pelea como un brazo separado del cerebro. Y aquí quiero leerlos. Si ustedes hubieran analizado la operación desde tierra, ¿qué habrían considerado más decisivo? ¿Los drones que obligaron a encender radares? ¿La guerra electrónica que ensució el aire? ¿Los F-15 y F-16 esperando para cerrar la trampa? ¿O la coordinación completa, esa combinación que convierte muchas piezas separadas en un solo golpe? Déjenlo en comentarios. Mientras los sirios intentaban separar blancos reales de ecos sospechosos, Israel construía una imagen del valle más rápido que su enemigo. Cada emisión de radar era una pista. Cada batería que reaccionaba quedaba más expuesta. Cada comunicación interceptada podía confirmar que una unidad estaba confundida
o lista para disparar. La batalla todavía no se veía como explosiones en cadena, pero ya estaba ocurriendo. En frecuencias, retrasos, pantallas saturadas y órdenes incompletas. Del lado israelí, nadie podía permitirse soberbia. Los pilotos recordaban 1973. Sabían que una entrada mal calculada podía terminar con una luz de alerta, un misil subiendo desde el valle y una eyección desesperada. Por eso el ataque no dependía de valentía pura. Dependía de entrar cuando otros ya habían abierto grietas en la defensa. Los drones habían provocado. La inteligencia había escuchado. La electrónica deformaba la imagen siria. Entonces el cielo empezó a llenarse de capas. Abajo los lanzadores seguían apuntando hacia arriba. En medio, ecos reales y falsos cruzaban las pantallas. Más lejos, plataformas de mando conectaban información. Sobre ese ruido, los pilotos recibían vectores, alturas, advertencias, rutas de entrada y salida. Para quien miraba desde tierra, quizás solo era un zumbido creciente tras las montañas. La trampa no consistía en que los misiles sirios fueran incapaces de matar. Podían hacerlo. Seguían siendo una amenaza. La trampa consistía en obligarlos a defenderse de una forma que revelaba sus posiciones y agotaba su capacidad de decisión. Cada radar encendido hablaba demasiado. Cada misil lanzado contaba algo. Cada intento de recuperar el control confirmaba que el sistema ya estaba siendo arrastrado al terreno elegido por Israel. El terreno de información. Y cuando esa primera fase cumplió su función, llegó el instante que cambiaría el tono de toda la batalla. Las interferencias crecieron. Las órdenes se cruzaron. Los operadores tuvieron que decidir con datos incompletos. Y los aviones de ataque comenzaron a entrar no contra una muralla intacta, sino contra una defensa que seguía armada, pero que empezaba a quedarse ciega. El primer golpe no se vio como una gran explosión. Se vio como desorden. Un punto donde no debía estar. Una señal duplicada. Una voz que pedía confirmación y recibía ruido. En el valle de la Bekaa, la defensa siria todavía tenía misiles, radares y hombres entrenados. Pero en esos minutos empezó a perder algo más importante que un lanzador. Empezó a perder la imagen del cielo. En tierra, los sirios estaban atrapados en una decisión imposible. Los contactos seguían llegando. Algunos parecían aviones. Otros podían ser drones, ecos engañosos o señuelos. Pero el operador no podía estudiar cada punto con calma. Si el blanco era real y la batería no disparaba, podía morir en tierra. Si era falso y disparaba, regalaba su posición. Esa era la presión exacta que Israel había buscado. Entonces comenzaron los lanzamientos. Desde alguna batería, un misil salió con una estela blanca, subiendo entre las montañas. Para los hombres en la posición, ese disparo era defensa. Para los israelíes era confirmación. El radar había hablado. El lanzador había reaccionado. La red siria empezaba a mostrar sus costuras. En ese momento la operación dejó de ser preparación y se convirtió en ataque abierto. Las interferencias crecieron. Las comunicaciones se ensuciaron. Las pantallas se llenaron de información incompleta. Y mientras los sirios intentaban entender qué era real, los aviones de ataque entraron por las rutas previstas. No como una masa ciega, sino como piezas dentro de una coreografía ensayada desde el trauma de 1973. Para un piloto israelí, la cabina debía sentirse estrecha, saturada de alertas. Motor estable, ojos afuera, radio, altura, rumbo. En algún lugar abajo, una batería podía estar buscando su silueta. Pero esta vez no entraba solo contra una muralla invisible. Entraba con una red que lo guiaba y confundía al enemigo antes de que pudiera ordenar una respuesta limpia. Las primeras posiciones golpeadas no fueron solo vehículos. Fueron nodos de una cadena. Una antena destruida significaba menos visión. Un puesto alcanzado significaba menos coordinación. Un radar apagado por miedo o inutilizado por daños abría un hueco en la cobertura. Y un hueco así era una invitación para el siguiente avión. En el terreno debió ser brutalmente confusa. Sirenas, motores, órdenes contradictorias, polvo alrededor de los vehículos, hombres intentando mover equipos pesados,
otro tratando de recuperar comunicación con el mando. Una pantalla que ya no ofrecía certezas. Ahí está una de las razones por las que la BK se estudió durante décadas. Israel no rompió la defensa siria simplemente por tener aviones modernos. Los F-15 y F-16 eran formidables, sí, pero en esos minutos el arma decisiva fue la combinación: reconocimiento, señuelos, guerra electrónica, mando, pilotos, entrenamiento y timing. Si todas entraban en secuencia, el sistema sirio quedaba obligado a responder tarde, mal o a ciegas. Los números empezaron a volverse difíciles de creer. En la primera fase se habla a menudo de 19 baterías golpeadas o neutralizadas. En balances más amplios del día, algunas fuentes elevan la cifra hasta 29 de 30 baterías sirias destruidas o dejadas fuera de combate. Por eso conviene decirlo con cuidado. La discusión no está en si la defensa fue destrozada, sino en cómo se cuenta cada fase. Pero para quienes estaban allí, no eran cifras, eran segundos. Un operador que ve desaparecer una señal amiga, un comandante que intenta llamar a una batería y no recibe respuesta, un piloto que entra, suelta, gira y espera no ver una estela subiendo hacia él. La historia militar suele hablar en mapas. La guerra real ocurre en pulsaciones. Mientras las baterías eran golpeadas, Siria intentó reaccionar con lo que todavía podía poner en el aire. Sus aviones empezarían a despegar para proteger el valle, pero ya entraban en una batalla dañada desde el inicio. El paraguas de misiles que debía respaldarlos estaba siendo perforado. Las comunicaciones sufrían. La imagen general del combate estaba en manos del adversario con más velocidad. Las defensas no fueron vencidas porque sus tripulaciones no tuvieran valor. Fueron vencidas porque pelearon contra un enemigo que no atacaba solo con bombas, sino con información. Cada pantalla confundida era una derrota pequeña. Cada radar forzado a encenderse era una derrota silenciosa. Cada batería aislada era una derrota antes de la explosión. Al final de esas horas, el valle seguía allí. Las montañas seguían allí. El polvo seguía flotando sobre los caminos. Pero el mapa militar había cambiado. Donde antes Siria veía una barrera, ahora había agujeros. Donde antes Israel veía una amenaza que recordaba 1973, ahora veía una defensa que podía ser desmontada como sistema. Y entonces llegó la segunda parte del desastre para Damasco. Porque cuando los misiles de tierra empezaron a callarse, los MiG tuvieron que subir. Pero ya no subían a una guerra conocida. Subían a un cielo donde el enemigo veía primero, decidía primero y disparaba primero. Cuando los primeros MiG despegaron hacia el valle, la batalla ya no estaba en el mismo punto. En los mapas sirios todavía había rutas, órdenes y escuadrones. En el aire, la realidad era más cruel. El paraguas de misiles que debía protegerlos estaba agujereado. Las comunicaciones sufrían interferencias y el enemigo miraba el combate desde una red de mando mucho más clara. Para un piloto sirio, aquel despegue no era una escena simple de valor contra valor. Era entrar en una sala oscura mientras el adversario ya tenía el plano del edificio. El MiG-21 seguía siendo ágil y conocido. El MiG-23 prometía más velocidad y alcance. Incluso el MiG-25, con su fama de interceptor extremo, aparecía como símbolo de que Siria no estaba indefensa. Pero una guerra aérea no se gana solo con la ficha técnica. Se gana con quién ve primero, quién entiende primero y quién obliga al otro a pelear desde una mala posición. Ahí estaba la diferencia. Los F-15 y F-16 israelíes no entraron como cazadores sueltos. Operaban dentro de una cadena con alerta temprana, control aéreo y guerra electrónica. No necesitaban adivinar tanto. Recibían vectores, advertencias, prioridades. En cambio, muchos pilotos sirios dependían del control desde tierra. Y si esa voz llegaba tarde, si el radar se ensuciaba, si la orden empujaba al piloto hacia una persecución incómoda, entonces el avión no entraba al combate con todo su potencial. Entraba cortado. Imagina una cabina siria. El motor empuja, el valle queda abajo como una cicatriz marrón entre montañas. En la radio, una voz ordena perseguir. El piloto inclina el avión, busca el contacto,
Intenta fijar el blanco. Por unos segundos cree que lo tiene. Luego la pantalla pierde claridad. La comunicación se llena de ruido. El enemigo no está donde debería. O peor, sí está. Pero otro avión israelí aparece desde un ángulo que no estaba en su cabeza. No es falta de coraje. Es falta de imagen. Del otro lado, un F-15 mantiene altura, energía y paciencia. No entra en una pelea porque sí. Espera el dato. Corrige rumbo. Un F-16, más bajo o más adelantado, puede funcionar como parte de la misma pinza. Uno atrae, otro cubre. Uno presiona, otro remata. Parece un duelo entre aviones, pero debajo hay una batalla de información que decide antes de que el misil salga del riel. Por eso la caída siria fue tan dura. No porque sus pilotos no despegaran, despegaron. No porque no intentaran pelear, pelearon. La tragedia operacional fue que muchos entraron a un cielo donde el enemigo administraba mejor el encuentro. Las defensas de tierra ya no daban la misma confianza. La red de mando ya no tenía la misma voz. Y cada MiG que subía se convertía en una nueva oportunidad para los cazas israelíes. Los combates se sucedieron con una rapidez que, vista desde fuera, parece casi imposible. Contacto, orden, giro, alerta, disparo, ruptura, silencio. En los partes posteriores las cifras cambian según la fuente y el periodo. Algunos balances separan el 9 de junio, otros suman las jornadas siguientes. Unos hablan de 26 aviones sirios derribados durante los primeros combates del día. Otros elevan el total de la campaña aérea por encima de 80. Pero el fondo no cambia. Israel no perdió aviones en combate aire-aire, mientras Siria sufría una derrota que golpeó no solo a sus escuadrones, sino la confianza en todo el sistema que los sostenía. El MiG-25 merece una mención aparte. Rápido, intimidante, hecho para gran altura y velocidad. Pero en la Bekaa no bastaba con tener una pieza impresionante. Si abajo ardían baterías, si en medio se interferían comunicaciones, si arriba el control israelí organizaba interceptaciones, la velocidad por sí sola no podía reconstruir una red rota. Y este punto es clave para no caer en propaganda fácil. No fue aviones occidentales mágicos contra aviones soviéticos inútiles. Esa lectura es cómoda, pero pobre. Un avión puede ser bueno y aún así quedar mal empleado. Un misil puede ser peligroso y aún así formar parte de una red vulnerable. Un piloto puede ser valiente y aún así entrar en una batalla que su mando ya está perdiendo. La Bekaa fue precisamente eso, una derrota de sistema contra sistema. Para los hombres en el aire, todo eso no era doctrina, era supervivencia. Un piloto no piensa en revoluciones militares cuando escucha una alerta. Piensa en romper, en buscar el sol, en no quedar fijado. Piensa en volver a la base. Y en esos minutos, muchos pilotos sirios estaban intentando sobrevivir dentro de una guerra que ya no se parecía a la que les habían enseñado. Cuando los MiGs huyeron, buscaban salvar el cielo de la Bekaa, pero el cielo ya había cambiado de dueño. No porque una bandera se hubiera levantado sobre las nubes, sino porque una fuerza veía, coordinaba y decidía con más velocidad que la otra. Y cuando eso ocurre, la valentía llega tarde. La próxima pregunta era incómoda. Si una red de misiles podía ser engañada, si una fuerza aérea podía ser arrastrada a combates donde veía menos y reaccionaba tarde, entonces ninguna doctrina estaba a salvo. Ni la soviética, ni la occidental, ni la de ningún país que creyera que comprar buenas armas era saber pelear una guerra moderna. Lo que ocurrió en la Bekaa no terminó cuando callaron las últimas baterías. Ese fue solo el momento visible. El verdadero temblor empezó después, en los despachos militares de Damasco, Moscú, Washington y Tel Aviv, cuando los analistas miraron los informes y entendieron que no estaban leyendo una victoria normal. Estaban viendo el aviso de una guerra nueva. Durante años, muchas fuerzas armadas habían confiado en una idea simple. Si llenas una zona de radares, misiles, cañones y puestos de mando, el enemigo pagará un precio insoportable por entrar. La defensa aérea era una muralla. En 1973, esa idea había parecido cierta. En 1982, Israel demostró algo más inquietante. Una muralla puede ser poderosa y aún así caer si alguien aprende a atacar sus ojos, sus nervios
y su forma de pensar. Por eso la BK asustó incluso a quienes celebraron la operación. Porque no fue solo una derrota siria, fue una advertencia para todos. Si una red soviética bien equipada podía ser desordenada con drones, guerra electrónica, inteligencia en tiempo real y cazas coordinados, entonces ninguna fuerza aérea podía seguir planeando como antes. Y ninguna defensa antiaérea podía creer que bastaba con tener buenos misiles. En Moscú, la lectura tuvo que ser amarga. Los sistemas que habían cambiado la guerra de 1973 aparecían vulnerables ante una combinación más rápida. No significaba que el SA-6 fuera inútil, ni que la tecnología soviética hubiera dejado de importar. Significaba algo peor. El problema no estaba solo en el misil, sino en el sistema completo. Cómo comunicaba, cómo reaccionaba frente al engaño y cómo resistía cuando el enemigo no buscaba un duelo limpio, sino una ruptura de la red. Pero el error sería pensar que la historia terminó con una frase simple: la aviación venció a los misiles. No, la aviación venció a aquella red de misiles porque entró como parte de una red superior. Cuando el avión está solo, el misil puede doblarle el ala. Cuando está conectado a drones, inteligencia, control aéreo y guerra electrónica, ya no es solo un avión, es la punta visible de un sistema. Esa fue la revolución de la BK. No el fin de la defensa aérea, sino el comienzo de una carrera más dura. Después vendrían radares más móviles, sistemas mejor integrados, señuelos más sofisticados, misiles de mayor alcance, aviones furtivos, drones de ataque, satélites y enlaces de datos. Cada respuesta creó otra pregunta. La guerra aérea dejó de ser solo velocidad y maniobra. Se convirtió en una pelea por la información. Por eso el episodio sigue provocando discusiones. Algunos lo cuentan como una humillación total de Siria. Otros lo presentan como una prueba absoluta de superioridad occidental. Otros recuerdan que el contexto político, el entrenamiento, la sorpresa, la coordinación y la doctrina pesaron tanto como la ficha técnica de cada arma. La verdad probablemente está en ese cruce. La BK no fue un videojuego con estadísticas limpias. Fue una operación real, con hombres reales, errores reales y decisiones bajo presión. También dejó una advertencia para países más pequeños, incluidos muchos de América Latina. Comprar un avión moderno o un sistema avanzado no crea por sí solo una fuerza moderna. Lo que decide es la integración. ¿Quién entrena mejor? ¿Quién mantiene sus equipos? ¿Quién puede seguir operando cuando el enemigo interfiere? ¿Quién tiene pilotos preparados para actuar si el plan se rompe? Eso vale para Medio Oriente, para el Atlántico Sur, para los Andes y para cualquier lugar donde la política empuje a los soldados a resolver en minutos lo que los gobiernos complicaron durante años. Cuando hoy vemos imágenes de la BK, no deberíamos mirar solo las explosiones. Hay que mirar lo invisible. La señal que sale de un radar. La orden que no llega. El piloto que recibe una advertencia segundos antes que su adversario. El operador que duda porque no sabe si el blanco es real. La batería que dispara y al hacerlo revela que todavía está allí. Esa fue la batalla real. Al final, el valle volvió a quedar en silencio. Las montañas siguieron allí, indiferentes, como si no hubieran visto cambiar una época. Pero desde aquel día, ningún planificador serio pudo mirar una red de defensa aérea de la misma forma. La pregunta ya no era solamente cuántos misiles tienes. La pregunta era, ¿puedes ver, decidir y sobrevivir cuando el enemigo ataca todo tu sistema al mismo tiempo? Y ahora quiero leerlos a ustedes. Sé que aquí hay veteranos, técnicos, pilotos, familiares y gente que estudia estos temas con una precisión impresionante. ¿Qué detalle se cuenta mal sobre la BK? ¿Fueron 19 baterías en la primera fase? ¿29 en el balance del día? ¿O depende de cómo se mida la operación? La clave estuvo en los drones, en la guerra electrónica, en los F-15 y F-16 o en la doctrina completa. Dejen sus correcciones, recuerdos y fuentes en los comentarios. Discutamos con respeto, porque muchas veces la mejor parte de esta historia aparece debajo del vídeo. Porque aquel día no cayó solamente una red de misiles, cayó una forma antigua de imaginar la guerra aérea.